Si en principio el concepto de memoria parece que está vinculado a experiencia y por lo tanto a individuo, pues el concepto de memoria colectiva en sí mismo es a veces un poco problemático, ¿no? Porque cómo se definen estos conocimientos o estos recuerdos en los que nos sentimos a veces reconocidos. El régimen franquista fue un régimen de memorización obsesiva. Esa versión, por lo tanto, lo que conduce es a la eliminación de todo sentido de culpas por lo que hicieron, de malestar por la ilegitimidad del régimen y por las acciones de profunda injusticia que se producen dentro de la dictadura, todo el tema de los asesinatos, todo el tema de la represión, para facilitar una historia salvífica, una historia de orgullo, una historia gloriosa vinculada a su papel como vencedores de la guerra. Todo lo que reconocemos bajo esta expresión, a veces un tanto inexacta, de memoria histórica, es un torrente gigantesco de memorias individuales que surgen a partir de lo que fue el origen del movimiento de la recuperación de la memoria histórica, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Pues mi abuelo, vamos, se dedicó a todo. En aquella época era el sillero. Se dedicaba a ir por los pueblos cogiendo las sillas rotas y las arreglaba, las trenzaba. Aparte del asesinato de mi padre, se murieron 2 hermanos, una hermana pequeñita, el padre de mi abuela, el marido. Era una situación muy triste la que debía haber en casa. Mi madre nos contaba pues eso, cómo vivía con su padre, porque no tenía madre, estaban los 2 solos. Que el año 35 creó una revista, y yo creo que ayudado por Antonio José, el músico, la revista Burgos Gráfico, que era una revista mensual, que se publicó pues hasta el año 36, cuando empezó la guerra. Estaban muy bien, estaban felices, hasta que llegó el levantamiento y la detención y posteriormente el fusilamiento. Y ella tenía 12 años cuando pasó esto, entonces pues claro, todo eso sí la marcó. A mi padre le cogieron en septiembre del 36, claro, cuando empezó la guerra en septiembre, y yo había nacido en mayo del 35, o sea, 1 año y medio tenía yo. Hay muchas historias que cuentan que se había publicado alguna cosa en el Burgos Gráfico, precisamente de un cura de Estepar que había tenido algún problema con una chica menor y tal, pero yo eso no lo he leído directamente que haya sido publicado, aunque vamos, no se dedicaba a la política, se dedicaba a escribir. Era en aquella época los que estaban afiliados al tema ferroviario. En sí lo que fue la detención de mi abuelo y la posterior muerte fue, asesinato. La denuncia del cura del pueblo. Esa fue la causa. A menos que sé el nombre del cura, o sea, que sé quién fue. Mirarían en la casa hasta que la encontraban y luego lo llevaran, pues no sé, a algún cuartelillo de los que había entonces y luego pues a la prisión. Y en la prisión estuvo pues hasta octubre. Iban a llevarle comida, a llevarle cosas que pedía, porque de vez en cuando cartas, él mandaba cartas, escribía cartas. Yo tengo algunas de las cartas que he mandado y pedía cosas, pedía ropa, aunque luego en las cartas recomendaba tranquilidad y paciencia a la familia, cuando él debió de aguantarlo muy mal. Pues ya cuando mi abuelo vio que le iban a fusilar, sí escribió a sus cuñados y a su hermana diciendo que irían a recoger a la niña. Pero todo el tiempo que él estuvo encarcelado en Lerma, ella estuvo sola en el pueblo. Mi familia se enteró al día siguiente de que le habían soltado, que le habían sacado de la cárcel al llevarle comida. Creo que ponían en la puerta una lista de los que habían soltado ese día. Les dejaban en la puerta de la cárcel, de la prisión, y allí ya les estaba esperando una camioneta con los falangistas y le llevaban a Estepar. De hecho es que mi madre decía que podía estar en Estepar, que podía estar en la Hendaya. Sitio fijo, no. Entonces pues claro, todo eso sí la marcó. Mi madre escribe a otra tía diciendo lo que la estaba pasando, viene a buscarla,
y se la llevó a Villahoz con sus hijos, que tenía 4, y con ella y el marido, claro. Y allí estaría pues como un año. Entonces ya mi madre tenía 13, casi 14. Ya a esa edad ya la trajeron a Burgos a servir, de casa en casa y pasándolo muy mal, muchísimo hambre, lo que mi madre recordaba siempre era el hambre que pasó. Un tío, un hermano de mi padre, que entró a trabajar muy joven, ganó unas oposiciones, yo creo que fue con el número 1 de lo que se llamaba entonces el Instituto Nacional de Previsión, y hubo gente que le quería vetar para que no pudiera ingresar, a pesar de haber sacado el número 1, porque su hermano era el que había sido asesinado. Pero vamos, yo no recuerdo de muchas represalias, no, yo no padecí. Yo pienso que más que nada fueron represalias, porque ella siempre se refería a que la trataban mal, porque mientras a sus hijas las mandaban al colegio, a ella la mandaban a las vías del tren a buscar el carbón requemado. Sí, yo me acuerdo de haber oído comentar a mi madre que se sentaba en el espolón, en un banco donde había gente, y se levantaban y se iban porque se había sentado una roja, o sea, eso sí. En España se da la circunstancia de que cuando se acaba la dictadura parece como que la democracia llega de la noche a la mañana. No se trataba el tema prácticamente en casa. En la mía todo lo contrario. O sea, yo lo conozco de siempre, era así, mi madre siempre. Yo creo que era un poco por miedo, y luego pues quizá con el deseo de olvidar un poco lo que había pasado. Claro, pero supongo que era una manera de desahogarse ella, y miedo estaba visto que no tenía ninguno. Durante 40 años hemos tenido que olvidar, porque nos han obligado a olvidar durante 40 años, y ahora que ya tenemos esa libertad, vamos, que ya hace tiempo, también hay que callarse. O sea, entonces, ¿cuándo puedo hablar? Aquí no hay un programa de desfranquistización, y eso hace que muchas personas se sientan con libertad para seguir diciendo las mismas cosas o seguir manteniendo esos recuerdos que los tratan de contraponer con esa nueva memoria reivindicativa que es lo que denominamos memoria histórica. Es un hecho natural que la gente intente recuperar los restos de su familia y enterrarles. Fue el Estado el que hizo desaparecer a todas estas personas, y debería ser el Estado el que debería recuperar los restos de los casi 100 y pico mil personas que todavía están desaparecidas en este país. No hay subvenciones, sí que es cierto que bueno, con la Ley de Memoria Histórica del 2007 hubo un tiempo pues, que si había intervenciones podían recibir una partida presupuestaria, pero han sido pues, casos muy limitados, y eso es un colectivo integrado principalmente por familiares y luego también por personas que están motivadas, y para ellos también es una lucha. Se nos ocurrieron otra serie de iniciativas, como por ejemplo el caso concreto de la exhumación de las fosas del Monte de Estepar. Funciona con aportaciones de las personas que estamos asociadas, de donaciones. A raíz de ese deseo de la coordinadora de exhumar esas fosas, a Espacio Tangente se le ocurrió hacer una campaña de micromecenazgo con ayuda de la Plataforma de Artistas Antifascistas de Madrid y otra artista de Barcelona, catalana, que se llama Núria Güell. No debería de ser la memoria histórica la que lo hiciera, debería ser a nivel oficial, es decir, el Estado. Lo que hemos hecho en Estepar ahora está en el suelo, caben igual 200 personas. A ver, ajustando un poco, pues se puede ser entre 400.000 personas o más. No sé si es el duelo o qué será, pero tú te notas que te falta algo. No solo se centra en localizar a personas desaparecidas y ya, sino se centra mucho también en divulgar. Los chavales no saben de cómo fue de cruel la represión franquista. Entonces se lo acercamos de primera mano para que lo sepan y sean conscientes de lo que pasó y de lo que todavía se sigue arrastrando. Que las fosas las hubiera levantado el Estado, como levantó las suyas en su época. O sea, las suyas, las fosas de los ganadores. Es urgente el recoger los testimonios de todas estas personas para que no se pierdan, y sobre todo para que muchas de ellas pierdan el miedo, ¿no? Porque todavía, y nosotros cuando grabamos el documental
lo que veíamos es auténtico terror en lugares que se supone que si es un país democrático, pues no debería haber, ¿no? Lo que nos juega en contra es el tiempo, el paso del tiempo. Nos quedamos sin familias directas, sin familiares directos que quieran recuperar, pues obviamente por eso, porque al final son personas mayores. Y sobre todo seguir luchando por que haya una memoria justa, reparación para las víctimas y justicia real, que no la hay. Vamos, fíjate los años que han pasado y ahí seguimos, los familiares de la manera que podemos, levantándolo.